La tercera batalla de Járkov comenzó el 19 de febrero de 1943, cuando las fuerzas soviéticas del Frente de Voronezh lanzaron operaciones para recapturar la ciudad tras sus éxitos en Stalingrado. El cuerpo Panzer de las SS, incluyendo las divisiones Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich y Totenkopf, recibió la orden de llevar a cabo una contraofensiva para retomar Járkov y estabilizar el sector sur del frente oriental. Más de 150.000 soldados alemanes y de las SS se enfrentaron a aproximadamente 340.000 soldados soviéticos en operaciones que durarían hasta mediados de marzo. La batalla se convertiría en una de las victorias tácticas alemanas más significativas de 1943, aunque ninguno de nosotros lo sabía en ese momento. Solo sabíamos que lucharíamos y que algunos de nosotros moriríamos. Yo estaba allí como SS Sturman en la primera compañía, segundo batallón, tercer regimiento de infantería SS Totenkopf de la división SS Totenkopf. Había estado con la unidad desde nuestra retirada del bolsón de Demyansk en octubre de 1942. Pasamos los meses de invierno reorganizándonos cerca de Roslavl, recibiendo reemplazos para los hombres que habíamos perdido en los pantanos. La división había quedado desangrada durante esos 9 meses de cerco. De los 21.000 hombres originales que habían entrado en el bolsón en enero de 1942, menos de 12.000 salieron en octubre. Los demás estaban muertos, desaparecidos o lisiados por heridas y congelación que volvían negras las manos y los pies y requerían amputaciones en hospitales de campaña que apestaban a gangrena y cloroformo. Había visto morir hombres por heridas infectadas porque no había antibióticos. Había visto hombres enloquecer por el bombardeo constante y el aislamiento. El bolsón había sido una pesadilla de barro, sangre, enfermedad y muerte que duró 3 estaciones. Los nuevos hombres llegaron en pequeños grupos a lo largo de diciembre y enero. La mayoría eran jóvenes, algunos de apenas 18 años, recién salidos de depósitos de entrenamiento en Alemania y Polonia. Llevaban uniformes limpios que todavía tenían los pliegues de fábrica y nos miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Estábamos delgados, ojerosos y hablábamos poco. Nuestros uniformes estaban manchados y remendados. Nuestras botas estaban envueltas con trapos y alambre para mantenerlas unidas. El Unterscharführer asignó a los nuevos hombres a las secciones y nos dijo que los entrenáramos. No había mucho tiempo. Nunca había mucho tiempo. Para febrero habíamos reconstruido la compañía casi a plena capacidad. Teníamos 147 hombres, organizados en 3 pelotones de aproximadamente 50 hombres cada uno. La mayor parte de nuestro equipo era nuevo o reacondicionado. Recibimos fusiles Karabiner 98 nuevos, todavía empacados en cosmolina, que tenía que ser limpiada meticulosamente antes del uso. Recibimos nuevas ametralladoras MG-42 para reemplazar las viejas 34 que habíamos perdido en el bolsón. Estas eran armas superiores, de disparo más rápido, más confiables en el frío. Recibimos más munición de la que habíamos visto en meses. Cada hombre recibió 6 granadas de mango, el doble de la asignación normal. Esto nos decía que se estaba planeando algo significativo. La división recibió nuevos tanques Panzer Mark III y Mark IV para reemplazar los abandonados en el bolsón de Demyansk cuando las carreteras se convirtieron en barro intransitable. Supe por un empleado del cuartel general del batallón que ahora teníamos más de 150 tanques y cañones de asalto operacionales. Parecíamos de nuevo una fuerza de combate apropiada, al menos sobre el papel. Si podíamos luchar como tal después del bolsón,
quedaba por verse. El frío en Roslavl era brutal incluso para los estándares rusos. Las temperaturas cayeron a 30 grados bajo 0 Celsius. El viento cortaba a través de cada capa de ropa que usábamos. Dormíamos en barracas de madera con estufas de hierro fundido que apenas impedían que se formara escarcha en nuestro aliento dentro de los edificios. Cada mañana nos despertábamos para encontrar hielo en el interior de las ventanas, lo suficientemente grueso como para rasparse con un cuchillo. La rutina diaria consistía en ejercicios de entrenamiento en la nieve, mantenimiento de armas en el aire helado y espera. Siempre esperando. Esperando órdenes, esperando la primavera, esperando que la guerra se reanudara. El 8 de febrero, el Hauptsturmführer reunió a la compañía en la plaza principal del campamento. La nieve caía ligeramente. La temperatura era quizás de menos 20 grados. Permanecimos en formación durante 15 minutos antes de que llegara. Cuando finalmente apareció, su aliento humeaba en el aire mientras hablaba. Nos dijo que nos moveríamos hacia el sur dentro de 48 horas. No dijo exactamente dónde, no necesitaba hacerlo. Todo el mundo sabía que los soviéticos habían atravesado en Stalingrado y avanzaban hacia el oeste. La radio traía noticias de retiradas, cercos, batallas desesperadas. Las formaciones de la Wehrmacht en nuestro flanco sur se estaban derrumbando. Las ciudades estaban siendo abandonadas. Todo el frente estaba en movimiento. Cargamos los camiones el 10 de febrero justo antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro y las estrellas eran visibles entre las nubes. Cada hombre llevaba su fusil, cartucheras llenas con 60 cartuchos, 6 granadas de mango enganchadas a su cinturón, herramienta de trinchera, máscara de gas en su estuche, bolsa de pan con raciones para 3 días, cantimplora y rollo de manta. El equipo de ametralladora de la sección empacó la MG-42 con 6 cañones de repuesto envueltos en tela y 30 cajas de cintas conteniendo 250 balas cada una. Subimos a los camiones Opel Blitz cubiertos de lona y comenzamos el viaje hacia el sur. Las carreteras estaban congestionadas con tráfico moviéndose en ambas direcciones. Columnas de suministros dirigiéndose al este hacia el frente, pasaban restos de unidades destrozadas dirigiéndose al oeste hacia la seguridad. Vimos hombres sin armas, heridos leves, apoyándose mutuamente, rezagados moviéndose solos o en pequeños grupos. En un punto pasamos una compañía entera de infantería caminando penosamente por la nieve sin oficiales visibles. Sus rostros estaban en blanco, vacíos de expresión. Miraban a través de nosotros como si no estuviéramos allí. Tenían la mirada de hombres que habían visto demasiado y ya no podían ver nada. Llegamos a Poltava el 14 de febrero. La ciudad estaba en caos. Los heridos llenaban cada edificio que todavía tenía techo. Las calles estaban abarrotadas de vehículos de todo tipo, caballos tirando de carros, refugiados con carretillas y bultos. La policía de campaña de las SS había establecido puntos de control en cada intersección importante. Estaban colgando desertores de farolas y postes telefónicos. Conté 11 cuerpos en nuestro recorrido por el centro de la ciudad. Carteles colgaban alrededor de sus cuellos escritos con letras toscas. Traidor, cobarde, abandonó su puesto. Sus rostros estaban morados e hinchados. Sus lenguas sobresalían. Algunos todavía estaban en uniforme, otros solo llevaban camisas y pantalones. Uno estaba descalzo. Continuamos hacia el este y llegamos a nuestra área de concentración cerca de Krasnograd el 16 de febrero. La temperatura había subido ligeramente a quizás menos 10 grados. La nieve se estaba convirtiendo en aguanieve bajo el sol débil.
Nos atrincheramos a lo largo de una cresta baja con vista a un arroyo congelado. El suelo era duro, pero no imposible de trabajar con picos y palas. Pasamos 2 días mejorando nuestras posiciones, trazando campos de tiro con estacas clavadas en la tierra congelada, registrando distancias a puntos de referencia con tarjetas de alcance, preparando municiones y granadas al alcance de la mano. El Unterscharführer reunió a la sección la noche del 17. Era un veterano de Polonia y Francia, de 32 años, de Baviera. Extendió un mapa en el suelo congelado y nos mostró nuestro sector usando una linterna cubierta con tela roja. Estábamos posicionados en el borde norte del perímetro de la división, cubriendo aproximadamente 800 metros de frente. A nuestra derecha estaba la 2ª compañía. A nuestra izquierda estaba la 3ª compañía. Detrás de nosotros, quizás 3 kilómetros atrás, estaban los elementos del cuartel general de la división y las áreas de concentración del regimiento de tanques. Nos dijo que las fuerzas soviéticas avanzaban en fuerza desde el norte y noreste. Las patrullas de reconocimiento habían reportado columnas de tanques y formaciones de infantería moviéndose hacia Yarkov y el área circundante. Nuestra misión era mantener esta posición y prevenir cualquier penetración de la línea. Señaló varios pueblos en el mapa que habían sido ocupados por fuerzas soviéticas durante su avance. Dijo que podríamos recibir órdenes de atacarlos en los próximos días. Dijo que la munición era adecuada, pero que la conserváramos cuando fuera posible, porque el reabastecimiento podría ser difícil. Luego dobló el mapa cuidadosamente y nos dijo que durmiéramos un poco. Nadie durmió mucho esa noche. Podíamos oír fuego de artillería a lo lejos, al norte y al este. Sonaba como un trueno que nunca se detenía, un rugido continuo que hacía vibrar ligeramente la tierra. A veces estaba lo suficientemente cerca como para que sintiéramos las vibraciones a través del suelo congelado debajo de nosotros. Alrededor de la medianoche comenzaron a subir bengalas al noreste. Verdes, rojas, blancas. Las vimos flotar lentamente bajo sus paracaídas y tratamos de adivinar qué significaban. Señales soviéticas, señales alemanas, señales de reconocimiento, señales de socorro. No teníamos manera de saberlo. Müller estaba sentado a mi lado en el refugio limpiando su fusil por 4ª vez esa noche. Tenía 20 años, de Hamburgo, hijo de un estibador. Se había unido a la compañía en diciembre y este sería su primer combate real. Los combates en el bolsón de Demyansk habían terminado antes de que llegara. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba el cerrojo, revisando la acción, examinando el percutor. Le dije que era normal. Le dije que todos tenían miedo antes de que comenzaran los disparos. Le dije que el miedo desaparecería una vez que las cosas comenzaran. Asintió, pero no parecía convencido. Su rostro estaba pálido en la oscuridad. El amanecer llegó lentamente el 18 de febrero. El cielo estaba gris y pesado con nubes que prometían más nieve. La visibilidad era quizás de 2 kilómetros a través de los campos congelados. Podíamos ver claramente la línea de árboles frente a nosotros. Detrás de ella había territorio desconocido. Tomamos posición 30 minutos antes de la primera luz, como se ordenó. El Unterscharführer recorrió la línea revisando cada posición, asegurándose de que la ametralladora tuviera carriles de fuego despejados sin terreno muerto, asegurándose de que las granadas estuvieran desempacadas y listas, verificando que todos tuvieran una carga completa de municiones. Alrededor de las 0700 horas escuchamos motores al norte. Estaban distantes al principio, un rugido bajo que podría haber sido cualquier cosa. Luego se hicieron más fuertes y más distintos. Alguien dijo tanques. El Unterscharführer nos dijo que nos mantuviéramos agachados y vigiláramos nuestro frente.
El sonido continuó durante quizás 20 minutos, subiendo y bajando, luego se desvaneció gradualmente hacia el este. No vimos nada. La tensión permaneció, asentándose sobre la posición como un peso físico. A las 09:15 horas, el Hauptsturmführer visitó nuestra posición con su correo. Respiraba con dificultad por subir la pendiente. Dijo que los soviéticos estaban sondeando todo el frente de la división con unidades de reconocimiento. Dijo que tenían tanques, probablemente T-34, y estaban tratando de encontrar puntos débiles en nuestra línea. Dijo que reportáramos cualquier movimiento inmediatamente usando el teléfono de campaña y que retuviéramos el fuego hasta que se ordenara. Se veía cansado. Su uniforme estaba sucio y arrugado. Sus ojos estaban rojos con vasos sanguíneos rotos. Se quedó quizás 5 minutos preguntando al Unterscharführer sobre las municiones y la condición de los hombres. Luego pasó a la siguiente posición de pelotón. El primer ataque soviético llegó a las 11:00 horas. Los vimos emerger de la línea de árboles aproximadamente a 1500 metros frente a nosotros. Infantería moviéndose en líneas extendidas a través de la nieve. Eran formas oscuras contra el fondo blanco, moviéndose lentamente. Alguien contó más de 200 hombres en la primera oleada. Se dirigían directamente hacia nuestra posición y las posiciones a nuestra izquierda. El Unterscharführer tomó el teléfono de campaña hacia el puesto de mando de la compañía. Lo oímos solicitar permiso para atacar. La respuesta llegó en 30 segundos. Esperar, no disparar, mantener posiciones. No entendíamos por qué, pero las órdenes eran órdenes. Los vimos avanzar. Se movían lentamente, con cuidado, revisando izquierda y derecha, manteniendo la formación. Todavía estaban a más de 1000 metros de distancia, bien más allá del alcance efectivo del fusil. El ametrallador lo seguía con su mira, pero mantenía su dedo fuera del gatillo. Su respiración era constante, era experimentado. Mis manos sudaban dentro de mis guantes a pesar del frío. Mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para que pudiera oírlo. A 900 metros se tiraron al suelo. Ya no podíamos ver soldados individuales, solo formas vagas en la nieve que podrían haber sido hombres o podrían haber sido rocas o arbustos. Entonces sus morteros abrieron fuego. Los primeros proyectiles cayeron cortos, levantando géiseres negros de tierra y nieve, quizás 200 metros frente a nuestra posición. El Unterscharführer gritó a todos que se agacharan bajo el borde de la trinchera. La siguiente salva cayó más cerca. Oímos los proyectiles llegar, un silbido ascendente que terminaba en detonaciones estrepitosas. La tercera salva golpeó nuestra posición directamente. El sonido estaba más allá de toda descripción, no exactamente fuerte, sino envolvente, total, eliminando toda otra sensación. Cada explosión era un golpe físico en el pecho y la cabeza. El suelo temblaba. Tierra congelada y fragmentos de acero caían sobre nosotros como granizo. El aire se llenó de humo y polvo que dificultaba la respiración. Me presioné en el fondo de la trinchera y traté de hacerme más pequeño. No había ningún lugar a donde ir. Nada que hacer excepto aguantar. El bombardeo duró quizás 15 minutos. Parecieron horas. Entre las explosiones podía oír hombres gritando. Alguien estaba chillando, pero no podía decir quién o desde qué posición. El sonido estaba demasiado distorsionado. Mis oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía oír mi propia voz cuando traté de hablar con Müller a mi lado. Estaba acurrucado en una bola con sus manos sobre su casco. Cuando los morteros cesaron, la infantería soviética avanzó de nuevo. Estaban mucho más cerca ahora, quizás 500 metros. Corrían, gritaban, disparaban mientras venían. Podía verlos claramente ahora como individuos. Llevaban abrigos largos que ondeaban mientras corrían y portaban fusiles con bayonetas fijas. Algunos tenían ametralladoras.
Venían en oleadas, una línea detrás de otra, quizás 300 hombres en total. El Unterscharführer gritó la orden de disparar. La ametralladora abrió fuego primero, largas ráfagas que sonaban como tela rasgándose, mecánica e implacable. Luego, los fusiles. Apunté al soldado soviético más cercano, un hombre corriendo ligeramente delante de los demás. Lo adelanté ligeramente mientras corría y apreté el gatillo. Cayó. No sabía si le había dado o si simplemente se había tirado a cubierto. Accioné el cerrojo, expulsando el casquillo vacío, cargando otra bala. Adquirí otro objetivo, disparé de nuevo. El fusil retrocedió contra mi hombro. Accioné el cerrojo de nuevo. Los soldados soviéticos comenzaron a caer. Algunos cayeron y no se movieron. Otros cayeron y se arrastraron hacia adelante a través de la nieve, dejando rastros rojos detrás de ellos. Otros se dieron la vuelta y corrieron de regreso hacia la línea de árboles, tropezando, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. La ametralladora giraba de un lado a otro, metódica, profesional, vertiendo fuego en la formación atacante. Casquillos de latón se apilaban a los pies del tirador, humeando en el aire frío. El cañón brillaba rojo en minutos y tuvo que ser cambiado. Llegaron a 200 metros antes de romperse. Los supervivientes corrieron de regreso hacia los árboles, tropezando por la nieve, abandonando armas, dejando a sus heridos. Seguimos disparando hasta que desaparecieron en el bosque. Luego, el Unterscharführer ordenó cesar el fuego. La orden fue repetida a lo largo de la línea. El silencio repentino fue casi tan impactante como el ruido había sido. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo. El humo se deslizaba sobre la posición, acre y sofocante. El cañón de mi fusil estaba demasiado caliente para tocarlo. Miré el campo frente a nosotros. Conté al menos 40 cuerpos visibles en la nieve. Algunos se movían ligeramente, arrastrándose, tratando de alcanzar cobertura. La mayoría no se movían en absoluto. Los heridos se congelarían hasta morir si sus heridas no los mataban primero. Müller estaba vomitando en la esquina de la trinchera. Su fusil yacía a su lado en la tierra. No sabía si lo había disparado. Todo su cuerpo temblaba. El ametrallador estaba cambiando cañones, trabajando rápidamente a pesar de las manos que temblaban. Su rostro estaba en blanco, profesional. Había hecho esto muchas veces antes. El Unterscharführer estaba en el teléfono de nuevo, informando al puesto de mando de la compañía, dando números, ubicaciones, solicitando permiso para un control de bajas. Esperamos. Los soviéticos heridos en la nieve dejaron de moverse después de un rato. El frío los mató si sus heridas no lo hicieron. No podíamos hacer nada por ellos incluso si quisiéramos. Apenas podíamos hacer algo por nosotros mismos. La temperatura estaba bajando de nuevo. El viento se levantó. La nieve comenzó a caer ligeramente. El segundo ataque llegó a las 1400 horas. Esta vez tenían tanques. 3 T-34 aparecieron de la línea de árboles, sus motores rugiendo, humo saliendo de sus escapes. La infantería seguía quizás 50 metros detrás, usando los tanques como cobertura y ocultación. Los tanques se movían lentamente sobre el suelo congelado, sus torretas girando a izquierda y derecha buscando objetivos. Sus cañones principales estaban ligeramente elevados, listos para disparar. El Unterscharführer tomó el teléfono inmediatamente. Lo oí gritar por apoyo antitanque, solicitando Panzers, solicitando cañones de asalto, su voz subiendo. La respuesta debe haber sido negativa porque colgó el auricular de golpe y comenzó a gritar órdenes a la sección. Le dijo a la ametralladora que se concentrara en la infantería. Les dijo a los tiradores designados que apuntaran a los comandantes de tanques en las cúpulas. Les dijo a todos los demás que se agacharan lo más bajo posible y permanecieran agachados hasta que los tanques pasaran. Los tanques estaban a 800 metros cuando llegaron nuestros propios Panzers.
Los oí antes de verlos. El rugido profundo de motores Diesel-Maybach, el chirrido y el traqueteo de las orugas sobre el suelo congelado. 2 Panzer Mark IV llegaron por el flanco derecho de nuestra posición y tomaron posiciones con el casco hundido en la cresta, solo sus torretas visibles sobre la cresta. Abrieron fuego casi inmediatamente. El crack de sus cañones de 75 milímetros nítido y plano en el aire frío. El primer proyectil golpeó al T-34 líder en la torreta. El impacto fue visible incluso a esa distancia. Chispas, humo, un destello de llama brillante. El tanque giró hacia un lado y se detuvo, humo saliendo de las escotillas. El segundo tanque aceleró, tratando de cerrar la distancia, su cañón girando hacia nuestros Panzers. Ambos tanques alemanes dispararon de nuevo. Vi los destellos de boca, oí los informes. Ambos proyectiles alcanzaron. El T-34 explotó, la torreta levantándose del casco como un juguete y cayendo por el aire. Aterrizó 10 metros más lejos. El tercer tanque soviético retrocedió rápidamente, su motor chillando, y desapareció de vuelta en los árboles, arrastrando humo negro. La infantería soviética se tiró al suelo inmediatamente cuando sus tanques fueron destruidos. Quedaron atrapados en campo abierto sin cobertura y sin apoyo. Nuestra ametralladora abrió fuego, largas ráfagas disciplinadas. Los fusiles dispararon. Los soldados soviéticos trataron de arrastrarse de regreso hacia el bosque, pero la distancia era demasiado grande y el fuego demasiado intenso. Algunos lo lograron, arrastrándose todo el camino, tomando quizás 20 minutos para cubrir 400 metros. La mayoría no lo logró. Murieron en la nieve, solos o en pequeños grupos, sus cuerpos sumándose a los del primer ataque. Este ataque se rompió más rápido que el primero. En 10 minutos, los supervivientes se retiraban en desorden. Contamos más de 60 cuerpos esta vez. Los 2 T-34 destruidos ardían en la nieve, humo negro espeso subiendo al cielo gris. El olor de diésel quemado y carne llevado por el viento, un olor empalagoso que atrapaba en la garganta. Uno de los tanques continuó ardiendo durante 3 horas. El Hauptsturmführer avanzó de nuevo alrededor de las 1500 horas con 2 corredores. Dijo que la división estaba resistiendo a lo largo de todo el frente. Los ataques soviéticos habían sido repelidos en múltiples puntos. Dijo que esperáramos más ataques antes del anochecer. Dijo que el reabastecimiento de municiones subiría después del anochecer usando la misma ruta que antes. Luego se fue, moviéndose rápidamente hacia la siguiente posición. El tercer ataque llegó a las 16:30 horas, justo cuando la luz comenzaba a fallar. Solo infantería esta vez, sin tanques. Vinieron desde un ángulo diferente, más a nuestra izquierda, golpeando el límite entre las compañías primera y segunda. Proporcionamos fuego de apoyo, pero el peso principal del ataque cayó sobre la segunda compañía y solo pudimos ayudar en el borde de nuestro alcance efectivo. Podía verlos a través de la creciente oscuridad, destellos de boca como luciérnagas, trazadoras arqueándose a través de la nieve, rayas rojas que parecían flotar perezosamente por el aire. Los soldados soviéticos se acercaron mucho esta vez, quizás 100 metros de las posiciones de la segunda compañía. Oí granadas explotar, el ruido sordo distintivo de las granadas de mango y el crack más nítido de las granadas soviéticas. Oí hombres gritando en alemán y en ruso, las palabras ininteligibles pero el tono claro. Desesperación, rabia, miedo. La ametralladora a mi lado disparó ráfaga tras ráfaga a las tropas soviéticas atacantes, el tirador girando lentamente, metódicamente, profesional. Entonces nuestros morteros comenzaron a caer entre los atacantes. No sé quién pidió el fuego, pero fue preciso y devastador. La formación de infantería soviética se desintegró bajo el bombardeo. Los hombres se dispersaron.
Se rompieron y corrieron, algunos hacia nosotros, la mayoría de vuelta hacia sus propias líneas. Disparamos contra ellos mientras se retiraban. El ametrallador vació 2 cintas completas, 250 balas, el cañón brillando naranja brillante en la oscuridad. La oscuridad completa cayó alrededor de las 1700 horas. El fuego murió a disparos esporádicos. El Unterscharführer ordenó que la mitad de la sección permaneciera de guardia mientras los otros intentaban comer algo. Las raciones estaban congeladas sólidamente a pesar de ser llevadas dentro de nuestros uniformes. Las descongelamos dentro de nuestras camisas contra nuestros cuerpos. El pan era como madera, lo suficientemente duro como para romper dientes. La salchicha era un cilindro de hielo. Comimos de todos modos, forzándonos a tragarla, necesitando las calorías. Las bajas habían sido ligeras en nuestro pelotón. Un hombre herido por fragmentos de mortero durante el primer ataque. Metralla en su brazo izquierdo y costado. Había sido evacuado al puesto de primeros auxilios del batallón. La segunda compañía había perdido más pesadamente. Oí que tenían 6 muertos y 14 heridos. La tercera compañía reportó 3 muertos y 9 heridos. La división en su conjunto había resistido a lo largo de toda la línea, pero el costo se acumulaba constantemente. Las municiones llegaron alrededor de las 21:00 horas. Los camiones avanzaron bajo condiciones de oscurecimiento, usando solo pequeñas luces encapuchadas guiados por cinta blanca colocada a lo largo de la carretera por los ingenieros. Formamos una cadena y pasamos cajas de munición de fusil, cintas de ametralladora todavía en sus contenedores metálicos verdes, granadas de mango en sus cajas de madera, proyectiles de mortero envueltos en paja de hombre a hombre subiendo la pendiente. Tomó 2 horas reabastecer nuestra posición. Los camiones se fueron antes de la medianoche, regresando al punto de suministro de la división 5 kilómetros detrás de las líneas. La noche estuvo tranquila excepto por fuego de artillería ocasional a la distancia. Proyectiles individuales, no bombardeos. Fuego de hostigamiento. Rotamos la guardia. 2 horas de servicio, 2 horas libres. La temperatura bajó de nuevo a quizás menos 15 grados. Me envolví en mi manta y abrigo y traté de dormir en el fondo de la trinchera, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía soldados soviéticos corriendo por la nieve, cayendo, muriendo. Veía el cañón de la ametralladora brillando rojo. Veía los tanques ardiendo, humo negro contra cielo gris. Veía rostros. Müller lloraba suavemente en la oscuridad. Podía oírlo tratar de ahogar el sonido. No dije nada. No había nada que decir. Esto era lo que era la guerra. Esto era lo que todos experimentaban tarde o temprano. El ruido, el terror, la matanza, los rostros muertos, el olor, el temblor que no se detenía. O te rompías o no te rompías, o continuabas o no continuabas. No había gloria en ello, solo había supervivencia. 1 hora, un día, un ataque, sobrevivir y continuar. El amanecer del 19 de febrero llegó igual que el día anterior, gris, frío, nublado. Nos pusimos en posición de nuevo al amanecer, armas listas, vigilando la línea de árboles. El campo frente a nosotros estaba cubierto de muertos soviéticos. Algunos se habían congelado en posiciones grotescas, brazos levantados, piernas dobladas. Sus uniformes eran oscuros contra la nieve. Nada se movía allá afuera. Incluso los heridos se habían congelado durante la noche. El Hauptsturmführer avanzó a las 0700 horas. Reunió a todos los jefes de sección en el puesto de mando de la compañía y les dio nuevas órdenes. La división atacaría hoy. No defender, atacar. Íbamos a contraatacar hacia Krasnograd y Pavlograd para interrumpir el avance soviético y ganar tiempo para que el resto del cuerpo Panzer de las SS se reuniera para la operación principal.
El plan era simple y directo. El regimiento de tanques lideraría el ataque, apoyado por los Panzer Grenadiers montados en semiorugas. Nuestro batallón seguiría como reserva móvil, también montado. Nos moveríamos a las 0900 horas. El Hauptsturmführer enfatizó velocidad y momentum. Seguir avanzando, no detenerse para consolidar posiciones, evitar la resistencia donde fuera posible, dejar que las unidades de seguimiento se ocuparan de los bolsillos aislados. Dijo que esta era una operación móvil, no una batalla preparada. La velocidad lo era todo. Nos preparamos rápidamente. Cada hombre revisó sus armas y municiones una última vez. Distribuimos cintas de ametralladora extra del reabastecimiento. El Unterscharführer enfatizó que viajaríamos en semiorugas y que vigiláramos las armas antitanque soviéticas. Dijo que desembarcáramos rápidamente si el vehículo era golpeado. Dijo que quemarse hasta morir dentro de una semioruga era una mala manera de morir. Nadie rió. A las 08:45 horas, las semiorugas llegaron. Eran SDKFZ 251, cada uno capaz de transportar 10 hombres más la tripulación. Mi sección subió a 2 vehículos. El interior olía a aceite y gases de escape y sudor viejo. El blindaje era delgado, apenas 10 milímetros, suficiente para detener balas de fusil y quizás fragmentos de proyectiles, pero nada más. Una bala de ametralladora pesada atravesaría directamente. Un fusil antitanque pasaría como papel. Nos sentamos en los bancos de acero frente a frente, fusiles entre nuestras rodillas y esperamos. El ataque comenzó a las 0900 horas con un bombardeo de artillería. Nuestros cañones golpearon posiciones soviéticas durante 20 minutos. El sonido era continuo, abrumador, un trueno rodante que hacía imposible la conversación. Entonces, los tanques avanzaron. Conté más de 40 Panzers avanzando en una línea áspera a través de la nieve. Detrás de ellos venían las semiorugas, quizás 60 vehículos en múltiples oleadas transportando las compañías de asalto. Nuestro batallón siguió a una distancia de aproximadamente 500 metros. Las semiorugas rebotaban y sacudían sobre el suelo congelado, la suspensión estrellándose sobre baches y surcos. El ruido del motor hacía imposible la conversación. Miré a través de la compuerta trasera abierta mientras el paisaje pasaba rodando. Tanques soviéticos destruidos, negros y humeantes, pueblos abandonados, vacíos y silenciosos, hombres muertos en la nieve, los nuestros y los de ellos mezclados. Cráteres de artillería, vehículos quemados, los escombros de la guerra. El primer contacto llegó aproximadamente a las 10:00 horas. Los Panzers líderes chocaron con cañones antitanque soviéticos posicionados cerca de un pequeño pueblo cuyo nombre nunca supe. Oí el crack agudo de cañones de alta velocidad disparando, el sonido distintivo de armas de 45 milímetros o quizás 57 milímetros. Uno de nuestros tanques se detuvo inmediatamente, humo saliendo de la cubierta del motor. Otro fue golpeado en la oruga y giró hacia un lado, inmovilizado. Entonces nuestros tanques devolvieron el fuego. El boom pesado de sus cañones de 75 milímetros. El pueblo comenzó a arder, humo negro subiendo de estructuras de madera. Nuestras semiorugas evitaron el pueblo por el sur como se ordenó. Podíamos ver infantería soviética corriendo entre edificios. Nuestras ametralladoras montadas abrieron fuego. Los tiradores de pie en las escotillas traseras disparando largas ráfagas. Las trazadoras se lanzaron hacia las figuras que huían. Algunos cayeron, otros desaparecieron en las estructuras. Seguimos avanzando sin detenernos, manteniendo el impulso como se ordenó. Alrededor de las 1100 horas desembarcamos por primera vez.
Los tanques habían encontrado un punto fuerte soviético en una granja colectiva, un grupo de grandes edificios rodeados por terraplenes de tierra, búnkeres, trincheras, al menos 2 cañones antitanque que pude ver. El Hauptsturmführer ordenó a la infantería avanzar para limpiarlo mientras los tanques proporcionaban fuego de cobertura. Avanzamos en línea extendida a través de campo abierto. La granja estaba quizás a 400 metros. Las ametralladoras soviéticas abrieron fuego desde las trincheras cuando estábamos a 300 metros. Los hombres cayeron. Schröder, quien había estado en la compañía desde Francia y había sobrevivido a todo hasta ahora, recibió una bala en el pecho y se desplomó sin un sonido, cayendo hacia adelante en la nieve. Becker fue golpeado en la pierna y comenzó a gritar, agudo y continuo. Seguimos avanzando. No había nada más que hacer. El Unterscharführer nos condujo hacia una sección de trinchera en el lado derecho de la posición. Corrimos los últimos 50 metros, balas silbando. Lanzamos granadas sobre el parapeto, 4 granadas en rápida sucesión. Luego saltamos inmediatamente después de las explosiones. 3 soldados soviéticos estaban en esa sección. Disparamos a 2 antes de que pudieran reaccionar. El tercero levantó sus manos, gritando algo en ruso. Era joven, quizás 17, y se veía aterrorizado. Su uniforme era demasiado grande para él. El Unterscharführer le dijo que saliera y se moviera hacia la retaguardia con las manos en alto. El chico salió torpemente de la trinchera y corrió hacia nuestra área trasera, tropezando, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. Limpiamos la posición sección por sección, trinchera por trinchera. Tomó 30 minutos. Los soldados soviéticos lucharon duro, pero estaban superados en número y en armas y no tenían manera de retirarse. La mayoría murió luchando. Algunos se rindieron cuando fueron rodeados. Algunos corrieron y fueron disparados por la espalda. A las 11:45 horas, la posición era nuestra. Contamos 18 muertos soviéticos en las trincheras. 2 de nuestros Panzers habían sido golpeados, pero permanecían operacionales. Habíamos perdido 4 muertos y 7 heridos de la compañía. Volvimos a subir a las semiorugas y continuamos el avance. El patrón se repitió durante toda la tarde. Los tanques encontraban resistencia. Desembarcábamos, atacábamos, limpiábamos la posición, volvíamos a subir, avanzábamos. Cada enfrentamiento nos costaba hombres. Las fuerzas soviéticas luchaban con determinación, pero estaban siendo empujadas constantemente hacia atrás. A las 1600 horas habíamos avanzado aproximadamente 15 kilómetros. El regimiento de tanques reportó la destrucción de al menos 30 tanques soviéticos y numerosos cañones antitanque. Nuestro batallón había sufrido bajas moderadas. La primera compañía estaba reducida a aproximadamente 120 efectivos. La segunda compañía había perdido más pesadamente, reducida a quizás 100 hombres. La tercera compañía estaba en condición ligeramente mejor, con alrededor de 130 todavía capaces de luchar. El Hauptsturmführer reunió a los oficiales y jefes de sección restantes cerca de un T-34 ardiendo alrededor de las 1700 horas. Extendió un mapa sobre la placa glacis del tanque, el metal todavía caliente. Nos mostró nuestra posición. Estábamos al noreste de Krasnograd, más profundamente en territorio controlado por los soviéticos que cualquier otra unidad alemana. La división tenía la intención de continuar el ataque al día siguiente hacia Pavlograd. Dijo que la inteligencia reportaba que las fuerzas soviéticas se estaban retirando, pero todavía tenían fuerza significativa. Dijo que esperáramos duros combates mañana. Dijo que personal de reemplazo y municiones subirían durante la noche. Formamos un perímetro defensivo para la noche. Los tanques se colocaron con el casco hundido en crestas bajas, solo sus torretas visibles.
La infantería cavó raspaduras poco profundas en el suelo congelado. No podíamos cavar profundo. El suelo era demasiado duro y estábamos demasiado exhaustos. Instalamos las ametralladoras en posiciones de apoyo mutuo con campos de fuego superpuestos y esperamos. La oscuridad trajo fuego de artillería soviética, no pesado pero constante, proyectiles individuales o pequeñas concentraciones cayendo en nuestro perímetro cada pocos minutos. Fuego de hostigamiento, diseñado para prevenir el sueño, desgastarnos, matar a algunos hombres con suerte. Funcionó. Nadie podía descansar adecuadamente. Entre la artillería, el frío que se filtraba a través de cada capa de ropa y la tensión de esperar un ataque que podría venir en cualquier momento, nos sentamos en nuestras raspaduras poco profundas y tratamos de no pensar en el día siguiente. Miller había dejado de hablar completamente. Se sentaba con su fusil sobre sus rodillas, mirando nada en particular. Su rostro estaba gris y sus manos temblaban constantemente. El Unterscharführer también lo vio, pero no dijo nada. ¿Qué había que decir? El chico se estaba rompiendo, pero todavía lo necesitábamos. Todos teníamos que continuar independientemente de cómo nos sintiéramos. Los heridos de los combates del día habían sido evacuados a la retaguardia en camiones de suministro vacíos que regresaban por más municiones. El cuerpo de Schröder yacía envuelto en una lona de refugio al borde de nuestra posición. No había habido tiempo para enterrarlo. Raramente lo había durante operaciones móviles. Lo dejaríamos cuando avanzáramos por la mañana. La unidad de registro de tumbas lo recogería eventualmente. O quizás los soviéticos lo enterrarían. O quizás los lobos lo encontrarían primero. No importaba mucho. La mañana llegó el 20 de febrero. Habíamos estado atacando durante 2 días y habíamos empujado a las fuerzas soviéticas significativamente hacia atrás. La división afirmaba haber destruido más de 100 tanques e infligido miles de bajas. No tenía manera de verificar estos números, solo sabía lo que había visto directamente. Hombres muertos en la nieve, vehículos ardiendo, posiciones destrozadas, campos grises interminables rayados con humo negro subiendo de equipo destruido. El ataque continuó a las 0800 horas. Mismo patrón que antes, tanques liderando, semiorugas siguiendo, detener, desembarcar, limpiar resistencia, volver a subir, continuar. La resistencia soviética estaba disminuyendo, pero permanecía mortal. Luchaban desde pueblos, desde líneas de árboles, desde posiciones cavadas apresuradamente. Nos hacían pagar cada kilómetro con sangre. Alrededor del mediodía del 20, alcanzamos los alrededores de un pueblo más grande. Supe más tarde que se llamaba Novomoskovsk. El lugar estaba fuertemente defendido. Las tropas soviéticas ocupaban edificios fuertes hechos de ladrillo y concreto. Posiciones de ametralladoras cubrían cada aproximación desde posiciones preparadas. El regimiento de tanques intentó empujar a través del borde sur, pero perdió 3 Panzers ante cañones antitanque en rápida sucesión. El ataque se estancó. La infantería tendría que limpiarlo. El Hauptsturmführer reunió a la compañía de nuevo. Dijo que atacaríamos a través de la parte sur del pueblo mientras la segunda compañía atacaba desde el este. La tercera compañía permanecería en reserva para explotar el éxito o proporcionar refuerzos. Dijo que sería combate casa por casa. Dijo que limpiaríamos cada edificio completamente antes de pasar al siguiente. Dijo que los heridos serían evacuados mientras avanzábamos, pero que no habría paradas por los muertos. La velocidad todavía era esencial. Desembarcamos de las semiorugas y nos formamos en formación de asalto al borde del pueblo. A cada sección se le asignaron edificios específicos para limpiar. Mi sección recibió una estructura de 2 pisos que una vez había sido una escuela.
Las ventanas estaban vacías y negras. Podíamos ver movimiento adentro, pero no podíamos identificar cuántos defensores estaban presentes. El Unterscharführer nos organizó en 2 equipos. El primer equipo asaltaría a través de la puerta principal. El segundo equipo cubriría desde el otro lado de la calle, proporcionando fuego de supresión. Yo estaba en el equipo de asalto con Müller y otros 3. Nos movimos rápidamente a través de terreno abierto, usando un camión soviético destruido como cobertura hasta que alcanzamos el edificio. El Unterscharführer pateó la puerta y lanzó 2 granadas sin vacilación. Esperamos las explosiones, 2 crujidos nítidos en rápida sucesión. Luego entramos rápido. El vestíbulo de entrada estaba espeso con humo y polvo que picaba los ojos. Un soldado soviético apareció en una puerta a la derecha levantando su fusil. El Unterscharführer le disparó 2 veces en el pecho. Cayó hacia atrás y no se movió. La sangre se extendió por el suelo. Limpiamos la planta baja habitación por habitación. Cocina con mesas volcadas, oficinas con papeles esparcidos por todas partes, cuartos de almacenamiento llenos de escombros. Encontramos 3 soldados soviéticos más. 2 murieron luchando, disparando hasta que les dispararon. Uno ya estaba muerto por las granadas, yaciendo en una esquina con sus piernas en un ángulo imposible. Oímos disparos arriba, disparos individuales. La escalera era una trampa mortal, estrecha, empinada, expuesta al fuego desde arriba. El Unterscharführer lanzó más granadas escaleras arriba. Las explosiones fueron ensordecedoras en el espacio cerrado, la onda de choque dolorosa incluso con las bocas abiertas. Luego subimos rápido, fusiles listos, sin pensar. Un soldado soviético disparó desde una puerta en la parte superior. Las balas fallaron, golpeando la pared detrás de nosotros. El hombre detrás de mí le disparó 3 veces. El segundo piso fue más difícil. Los soldados soviéticos se habían atrincherado en aulas, usando escritorios y armarios. Disparaban a través de las puertas y a través de agujeros perforados en las paredes. No podíamos meter granadas sin exponernos a fuego directo a corta distancia. El Unterscharführer decidió evitarlos. Colocó a 2 hombres para vigilar las puertas atrincheradas y condujo al resto de nosotros al siguiente edificio a través de un agujero volado en la pared. Este patrón continuó durante 3 horas, edificio por edificio, habitación por habitación, piso por piso. La lucha fue viciosa y agotadora. Las distancias se medían en metros. Veías la cara del hombre que matabas. Olías su sangre, metálica y aguda. Lo oías morir, los sonidos que hacía. No había protección del ruido, no había escape de la cercanía de ello, no había manera de distanciarse de lo que estabas haciendo. Perdimos 6 hombres en esa operación de limpieza del pueblo. Weber recibió un disparo en la garganta mientras cruzaba una calle entre edificios. Se ahogó en su propia sangre antes de que pudiéramos ayudarlo, haciendo terribles sonidos de gárgaras, sus manos agarrando su cuello. Dietrich fue muerto por una granada que rebotó de una ventana en la que la había lanzado. La explosión lo atrapó al descubierto, metralla desgarrando su pecho y rostro. Fischer recibió un disparo en el estómago. Lo llevamos al puesto de primeros auxilios, que la compañía había establecido en un sótano, pero murió en 1 hora, gritando todo el tiempo. Müller desapareció durante la lucha. Un momento estaba con la sección, moviéndose a través de un edificio. Al momento siguiente había desaparecido. Lo encontramos más tarde, sentado en un sótano, su fusil en el suelo a su lado, meciéndose de adelante hacia atrás. Sus ojos estaban vacíos, no hablaría, no respondería a órdenes o preguntas. El Unterscharführer lo hizo evacuar con los heridos. Nunca lo volví a ver y nunca supe qué le pasó. A las 1600 horas habíamos limpiado nuestro sector del pueblo. Las fuerzas soviéticas se habían retirado hacia el centro, donde la lucha continuaba con otras unidades.
Nuestra compañía fue retirada a la reserva. Habíamos comenzado el día con 120 hombres. Contamos 87 todavía capaces de luchar, 33 hombres perdidos en un día. La división continuó operaciones durante otra semana. Atacamos Pavlograd el 22 de febrero. Lo tomamos después de 2 días de dura lucha que nos costó más bajas. Las fuerzas soviéticas se retiraron al noreste hacia Krasnoarmeyskoye. Los perseguimos manteniendo la presión. El regimiento de tanques alcanzó los alrededores norte de Krasnoarmeyskoye el 24. La infantería limpió el pueblo el 25 después de amarga lucha. El 27 de febrero llegaron nuevas órdenes del cuartel general del cuerpo. La división se retiraría de posiciones avanzadas y se reorientaría al oeste. El cuerpo Panzer de las SS estaba siendo reunido para el ataque principal sobre Kharkov mismo. Participaríamos en el asalto. Subimos a camiones esa tarde y comenzamos a movernos al oeste hacia las nuevas áreas de concentración. Pasé esos días en un estado de entumecimiento exhausto que nada podía penetrar. Todos lo hacíamos. Dormir cuando era posible, comer cuando la comida estaba disponible, limpiar armas mecánicamente, dormir de nuevo, no pensar, no recordar, no contar cuántos rostros faltaban de las formaciones, solo continuar, solo sobrevivir hasta la próxima vez, el próximo ataque, la próxima defensa, el próximo día. El asalto a Kharkov comenzó el 6 de marzo de 1943. Para ese momento había estado en combate continuo durante más de 2 semanas. Los detalles de esos días se han fusionado en una pesadilla continua de ruido, frío, matanza y muerte. Atacamos en los suburbios del sur de la ciudad. Luchamos a través de distritos residenciales donde todavía vivían civiles. Limpiamos fábricas y patios ferroviarios. Las fuerzas soviéticas defendieron cada cuadra, cada edificio, cada habitación con determinación fanática. La lucha en Kharkov fue peor que todo lo que había venido antes. La ciudad era un laberinto de edificios de piedra y ladrillo, perfectos para la defensa. Los soldados soviéticos luchaban desde sótanos, desde pisos superiores, desde estructuras en ruinas. Usaban las alcantarillas para moverse entre posiciones sin ser vistos. Contraatacaban constantemente, apareciendo desde direcciones inesperadas. Los civiles que quedaban estaban atrapados entre las fuerzas y morían por cientos, sus cuerpos yaciendo en las calles junto a los soldados. Nuestra compañía fue comprometida a limpiar un vecindario de apartamentos obreros el 8 de marzo. Los edificios eran bloques de concreto idénticos, de 4 pisos de altura, dispuestos en filas con pequeños patios entre ellos. Cada uno tenía que ser limpiado individual y minuciosamente. Desarrollamos una rutina a través de la repetición, suprimir las ventanas con fuego de ametralladora, lanzar granadas a través de las aberturas de la planta baja. El equipo de asalto entra y limpia piso por piso. Siguiente edificio, repetir, una y otra vez. Limpiamos 11 edificios ese día. Perdí la cuenta de cuántos soldados soviéticos matamos. Docenas, ciertamente, quizás más de 100. Perdimos 3 hombres más. Kraus, quien había sobrevivido desde la campaña en Francia en 1940. Neumann, uno de los reemplazos que había llegado en diciembre. Vogel, disparado por un francotirador mientras cruzaba entre edificios, muerto instantáneamente. Cada muerte apenas se registraba ya. Lo notábamos. Retirábamos sus placas de identificación y libretas militares. Pasábamos al siguiente edificio. El 11 de marzo, las fuerzas soviéticas comenzaron a retirarse de Kharkov. Podíamos oírlo durante la noche. Camiones, tanques, el sonido de un ejército retirándose bajo presión. Por la mañana, la resistencia había disminuido notablemente. Avanzamos varias cuadras con solo contacto disperso de elementos de retaguardia. Por la tarde, elementos de vanguardia de la división alcanzaron el centro de la ciudad
y levantaron nuestras banderas. El Hauptsturmführer reunió lo que quedaba de la compañía en una plaza bombardeada el 12 de marzo. Dijo que Járkov estaba asegurado. Dijo que la división guarnecería la ciudad y descansaría en el lugar. Dijo que llegarían reemplazos dentro de la semana para reconstruir la compañía. Se veía tan exhausto como nos sentíamos. Su uniforme estaba sucio, rasgado, manchado de sangre y aceite. Su rostro estaba gris de fatiga. Habló durante quizás 2 minutos. Luego nos despidió sin ceremonia. Contamos la compañía esa tarde en las ruinas de un antiguo hotel. De los 147 hombres que habían estado en las listas el 18 de febrero cuando comenzaron las operaciones, 63 todavía estaban presentes para el servicio. 31 habían sido muertos en acción. 41 habían sido heridos lo suficientemente gravemente como para ser evacuados a hospitales de campaña. La mayoría de ellos probablemente permanentemente fuera de la guerra. 12 estaban desaparecidos, sus destinos desconocidos, probablemente muertos, pero posiblemente capturados. La compañía efectivamente había dejado de existir como unidad de combate. Necesitábamos reconstitución completa antes de poder luchar de nuevo. El batallón nos reunió 3 días después en un antiguo edificio escolar para anunciar bajas para toda la unidad. El segundo batallón había perdido más de 400 hombres muertos, heridos y desaparecidos durante los 23 días de operaciones del 18 de febrero al 12 de marzo. La primera compañía había sufrido el mayor porcentaje de pérdidas, con más del 57%. La segunda compañía había perdido un poco menos. La tercera compañía estaba en condición similar a la nuestra. El Hauptsturmführer nos informó el 15 de marzo que la compañía recibiría aproximadamente 200 reemplazos dentro de 10 días. Estos serían una mezcla de soldados experimentados transferidos de unidades de entrenamiento en Alemania y reclutas frescos que acababan de terminar el entrenamiento básico. Pasaríamos el próximo mes entrenándolos y reconstruyendo la compañía en una unidad de combate efectiva. Dijo que probablemente seríamos comprometidos a operaciones de nuevo antes del final de abril. El frente nunca se detenía. Siempre había otra batalla esperando. Pasé los días después de Járkov en un edificio de apartamentos en ruinas, asignado como cuartos temporales para lo que quedaba de la compañía. El techo se había ido, volado por la artillería. 3 paredes permanecían en pie. Tendimos lonas y mantas a través de las aberturas para mantener fuera el viento y la lluvia que comenzaba a caer. Dormimos en pisos cubiertos de escombros y vidrio roto. Era lujo comparado con trincheras congeladas y edificios ardiendo. Teníamos una especie de techo. Podíamos dormir sin que nos dispararan. Era suficiente. Mis manos temblaban constantemente durante esos días. No podía detenerlas sin importar lo que intentara. Cuando cerraba los ojos, veía rostros. El soldado soviético que disparé el 18 de febrero, su rostro claro solo por un momento antes de que cayera. Weber ahogándose en su sangre en esa calle, el chico que dejamos rendirse en la granja colectiva, huyendo con las manos en alto. Dietrich destrozado por su propia granada. Los civiles en Járkov, muertos en las calles entre los soldados, mujeres y niños y ancianos. Los rostros se fusionaban hasta que no podía separarlos más. El Unterscharführer me dijo el 17 de marzo que estaba siendo promovido a Rottenführer, el equivalente de un cabo. Dijo que era porque la compañía había perdido tantos jefes de sección y hombres experimentados que los soldados con experiencia de combate necesitaban ascender a posiciones de liderazgo. Dijo que tomaría el mando de la mitad de lo que quedaba de la sección cuando se reconstruyera.
Dijo que los nuevos hombres llegarían pronto y que ayudaría a entrenarlos. Asentí y dije que entendía. No había nada más que decir. No quería la responsabilidad, pero rehusar no era una opción. La guerra continuó sin pausa. Habíamos sobrevivido a Kharkov, pero el frente oriental era enorme y siempre habría otra batalla, otro ataque, otra defensa. Los rostros a mi alrededor cambiarían a medida que los hombres murieran o fueran heridos y llegaran reemplazos. La rutina permanecería igual: atacar, defender, matar, morir, sobrevivir, continuar, una y otra vez hasta que fueras muerto o herido o te volvieras loco. El 20 de marzo, el primer grupo de reemplazos llegó a Kharkov. 40 hombres, la mayoría jóvenes, todos nerviosos e inciertos. Nos miraban como nosotros habíamos mirado a los veteranos cuando éramos nuevos y acabábamos de llegar al frente por primera vez. Veían la suciedad que no podíamos lavar, el agotamiento que ninguna cantidad de sueño podía curar, los ojos vacíos que miraban a través de ellos en lugar de a ellos. Veían en lo que se convertirían si sobrevivían lo suficiente. El Unterscharführer los asignó a los pelotones y nos dijo que comenzáramos el entrenamiento inmediatamente. No había tiempo que perder. Miré a los 6 hombres asignados a mi equipo y me pregunté cuáles todavía estarían vivos en un mes. Probablemente no todos, probablemente no la mayoría. Estadísticamente, quizás 2 sobrevivirían. Sabía que debía aprender sus nombres, pero descubrí que no quería. Era más fácil no conocerlos.